Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Historia y Ciencias Sociales. En este tercer video vamos a ver un poco más de lo que fueron los orígenes, la historia, la evolución y cómo se fueron produciendo los aportes historiográficos con el correr de los siglos hasta nuestros días. Recuerden que ya hay un video con una parte 1 que abarca todos los siglos XVI y XVII. Después tienen la parte 2 con las corrientes erudita y liberal y la nueva escuela historiográfica de los siglos XIX y XX. Y bueno, y acá nos vamos a centrar más que nada en la corriente del revisionismo histórico y en los autores que bajo esta corriente realizaron aportes y producciones historiográficas en lo que fue gran parte del siglo XX y que continúa obviamente esta corriente hasta el día de hoy. Comencemos. Si bien se considera que en 1852 es la fecha donde surge la historiografía propiamente dicha, lo que podemos decir es que en el año 1861 y luego de la batalla de Pavón es donde se gesta con más profundidad todo lo que es la historiografía liberal, ¿no? Este año sería como la piedra fundamental para la historiografía liberal. Esta escuela de revisionismo histórico que vamos a aprender hoy, que vamos a estudiar ahora, bueno, se puede estudiar en tres etapas importantes, ¿sí? Hay una corriente de historiadores pre-revisionistas que trabajan sobre todos los aportes del siglo anterior y las producciones de la escuela liberal y la nueva escuela histórica, y también después hay ya un poco más consolidado el revisionismo, hay otros autores y otros aportes y otra forma de poder hacer y de poder estudiar la historia. Los revisionistas lo que plantean es una nueva lectura del pasado a la luz de un nacionalismo, ¿sí? De un nacionalismo que está reflotando, de un peronismo que está surgiendo y de un romanticismo que se consolida cada vez más. Los revisionistas hacen foco en el periodo que va desde 1820, que es el tiempo de los caudillos y de las anarquías de las provincias, hasta 1852, que es el momento en donde se produce la batalla de Caseros, la caída de Rosas y el momento en que Urquiza se consolida como el más fuerte en esta lucha entre estos dos caudillos y donde asume el poder. Bueno, ¿qué hacen los revisionistas? Precisamente ellos tomaban periodos históricos para una investigación más amplia, para una investigación más detallada, más acabada de todo lo que son los procesos históricos, ¿sí? ¿Qué hacen los revisionistas? Bueno, en primera instancia critican que Mitre y López, ¿sí?, dueños de los medios de comunicación, carecen de objetividad y utilizan a la historia con fines políticos. Además de que estos dos escritores, que ya los vimos en los capítulos anteriores, que surgen en el siglo XVIII, bueno, lo que hizo el revisionismo es que tanto Mitre como López lo que hacen es tomaban a los protagonistas de la historia según el modelo de historia que querían proponer. ¿Quiénes son los máximos referentes del revisionismo? Bueno, Saldías, Quesada, Lugones, ¿sí? También los tenemos, por supuesto, a Ibarguren, los tenemos a los hermanos Irasusta, los tenemos a Scalabrini Ortiz, bueno, precisamente, pero fueron Saldías, Quesada y Lugones quienes se pueden considerar como los fundadores de esta corriente revisionista. Aunque Quesada y Saldías son considerados pre-revisionistas, porque en este caso ellos dos usan el mismo método liberal que Mitre y que la nueva escuela erudita, bueno, en este caso lo que hacen es reivindicar a los héroes revolucionarios que fueron opacados por la historia,
¿sí? O sea, ¿qué toman los revisionistas? ¿Qué toma Saldías? ¿Qué toma Quesada y Lugones? Bueno, precisamente la figura de Artigas, de Güemes y de Rosas, pero lo hacen desde un punto de vista objetivo y crítico. Por ejemplo, Saldías dice que Rosas fue un nexo entre el campo y la ciudad. Pero también dice que fue un tirano, que fue el gestor del Pacto Federal de 1831. Y bueno, ¿y cómo hace Saldías para realizar todo este estudio? Bueno, toma como fuente las cartas que estaban en poder de la hija de Rosas. Entonces, lo que hace Saldías es rescatar el gobierno de Rosas como fuerte y como defensor de la soberanía nacional ante el bloqueo de los países europeos eh, que realizó Francia, que realizó, perdón, Rosas contra Francia e Inglaterra, lo que se conoce como el bloqueo anglosajón. Quesada, por ejemplo, que era un positivista y determinista, lo que utiliza es el método comparativo. Él se ocupó más del factor ambiental, pero también analiza la historia de Rosas y de hecho escribe lo que se llama la época de Rosas, donde Quesada ve al gobernador como un hijo de su tiempo. También están Rojas y Lugones, que pertenecían a la historiografía liberal y que criticaron esa brecha entre la civilización y la barbarie, reivindicando la figura del gaucho, del caudillo y de las democracias provinciales, porque recordemos que ellos toman este periodo de 1820 donde surgen estas anarquías provinciales y bueno, hasta 1852 que es la caída de Rosas. Entonces, lo que dicen es que bueno, ellos toman a Rosas como un hijo de su tiempo, como un gobernador justo, que, que lo que hizo, bueno, fue precisamente consolidar el Estado-Nación y lo que quieren ellos es terminar con esa brecha entre estos dos términos de civilización y barbarie que ya lo venimos escuchando en los trabajos de Sarmiento. Entonces, lo que hacen es tomar la figura del caudillo y del gaucho y también de las democracias, el poder que las democracias provinciales tenían en el interior de lo que era el territorio de la Argentina. Bueno, entre los años 20 y 30 surge el revisionismo con una visión de la historia que se enfrenta no solamente a la historiografía mitrista, como dijimos, sino también a la nueva escuela histórica. Utiliza el método crítico para criticar precisamente a esos historiadores liberales y bueno, y lo buscaba, ¿dónde buscaba los argumentos el revisionismo? Bueno, precisamente los buscaba en lo que es toda la historia de Rosas, ¿no? Eh, buscaban el método de análisis en los caudillos eh, por ser considerados parte de la historia oficial, ¿no? Eh, Recordemos que la nueva escuela, Mitre y López decían que eran los males de la historia. Bueno, lo que dice el revisionismo es que en realidad, gracias a los caudillos, ¿no? Al poder de los caudillos y a la convocatoria de los caudillos, eh, eh, y este perfil popular que tenían los caudillos, bueno, se ayudó a consolidar el Estado-Nación. El revisionismo, los críticos lo consideran como una contrahistoria, porque, bueno, no tenía una escuela donde se gestaba el revisionismo, ¿no? No se ejercía en las instituciones. En 1920, con la consolidación de la UCR y la reforma universitaria, bueno, estas dos cosas lo que produjeron fue un gran impacto entre los historiadores y bueno, ahí es donde surge el revisionismo, porque también aprovecha esa corriente donde el público se interesa más con la historia novelada. Mendira Harsu, que participó durante el gobierno de Irigoyen y que fue un revisionista, bueno, él coincide con Saldías y con Quesada en su crítica a Mitre y a López, ¿no? Lo que hace Mendira Harsu es utiliza el método crítico para poder
criticar maliciosamente a los historiadores liberales y busca argumentos en defender a Rosas y su figura de republicano, tanto como una persona austera como un caudillo. Cuando Mendira Harzu integra el Instituto de Investigaciones Históricas, bueno, se dedica ahí a estudiar también a los símbolos patrios, ¿no? Como hicieron las corrientes antecesoras, pero como elementos necesarios de cohesión social. En este caso, él usa toda la liturgia, todos los símbolos patrios, todas las efemérides, en realidad como un modelo de cohesión social. ¿Para qué? Pues bueno, para generar una identidad e integrar también a los inmigrantes dentro de la cultura nacional y colectiva, ¿no? Para que se puedan identificar con el Estado-Nación y con el floreciente país, pero también para que puedan crear y cortar con ese arraigo europeo y puedan acá integrarse a una cultura nacional y colectiva. Ibarguren, que es otro revisionista, en este caso él era un reformista conservador, podemos decir que fue ministro de Sáenz Peña, y durante el año 24 se une al fascismo y es considerado junto con Uriburu como uno de los gestores del golpe del 30 Irigoyen. Ibarguren también, en este caso, utiliza el método erudito en un ciclo de conferencias documentadas, más que nada exaltando a un Rosas más positivista, ¿no? Ibarguren coincide con Quesada en que Rosas fue un producto de su tiempo, porque, bueno, lo que dice Ibarguren es que Rosas tuvo que recurrir a la tiranía trascendental para solucionar todo el tema de las anarquías provinciales, ¿no? Que se estaba viviendo durante el año 20 y durante todo el gobierno del rosismo. Para Ibarguren, Rosas, por ejemplo, fue el garante del orden nacional y el defensor de los intereses de su clase, pero hay una contradicción en la mirada de Ibarguren porque él también tiene una mirada negativa sobre el rol de Rosas, que en lo personal, más que nada lo define como astuto, déspota, pragmático. Él dice que Rosas concentra todo el poder, tanto de las masas de la campaña, como también de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo hace precisamente para concentrar el poder en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, mediante el uso de la mazorca, ¿no? Que era el brazo político, el brazo, digamos, policial, el brazo militar de Rosas. Bueno, por todo esto Ibarguren, o sea, por esta mirada de déspota, de sembrar el terror y de concentrar todo el poder, dice que solamente por eso no puede ser considerado como un modelo a seguir, pero que después todo su labor, todo su rol, todo su trabajo, sí tiene que ser considerado como uno de los gestores del Estado-Nación de su tiempo. Bueno, otros historiadores revisionistas son los hermanos Rodolfo y Julio Irasusta, ¿no? Que estos desde su postura fascista, los hermanos Irasusta se consideran revisionistas tradicionalistas, ¿no? Ellos lo que hacen es estudiar a Rosas a través de su correspondencia, más que nada Rodolfo Irasusta, que era político, un político fascista y un seguidor del modelo de Mussolini, es quien resalta la figura de Rosas por todos los demás caudillos y próceres de la historia. ¿Qué dice Irasusta? Bueno, considera Irasusta que la sociedad argentina sufre una especie de crisis espiritual precisamente por seguir estos ideales de la Revolución Francesa que buscaban la fraternidad, la igualdad y la libertad, y bueno, y que producto de estos ideales, ¿no? Hay una crisis espiritual y que dentro de la UCR no se estaban respetando las jerarquías. Tengamos en cuenta que en esta época quien estaba ejerciendo la presidencia era Hipólito Yrigoyen por el partido de la Unión Cívica Radical. También lo que hace Irasusta es atacar la ley 1420,
la reforma universitaria y a todos los partidos de izquierda. Él se considera tradicionalista, Rodolfo Irasusta se considera tradicionalista y es el que quiso organizar también una contrarrevolución para restablecer el orden y acabar con esa crisis moral de la que le hablaba, ¿no? Por eso crea la Liga Republicana junto a Palacios y también a otros intelectuales fascistas que se juntan y trabajan en contra del gobierno de Irigoyen. Bueno, en 1930, con el golpe de Estado a Irigoyen, se inicia la década infame, se inicia producto de una crisis liberal y económica, y los revisionistas que no se identificaban con una escuela historiográfica, como dije anteriormente, sino que se consideraban historiadores que tenían en común la crítica al modelo liberal. Bueno, en 1934 conforman la Junta Americana para la repatriación de los restos de Rosas. Bueno, ¿qué consideran estos revisionistas post década infame o post golpe de Estado del 30? Bueno, consideran al rosismo como un movimiento bisagra de la historia. Por eso ellos critican la Constitución del 53, porque dicen que es una copia de la Constitución norteamericana. También critican a los inmigrantes, porque plantean precisamente que con ellos se va perdiendo, ¿sí? O se ponen en peligro o en riesgo los valores cristianos y nacionalistas. Con respecto, por supuesto, a la élite porteña, también la critican, consideran que su pensamiento es imperialista y completamente económico, y luego, con la llegada de Justo al poder, se van alineando con el movimiento nacionalista. Ahí empiezan a criticar a Rivadavia también, por no respetar la tradición hispánica, y también por admirar lo extranjero. O sea, lo que culpaban de Rivadavia era esa admiración que él tenía por todo lo inglés, por todo lo europeo. Scalabrini Ortiz, que por ejemplo era un político, historiador y autodidacta, orienta su trabajo al estudio de la historia económica y denuncia, ¿no?, esta dependencia que se tenía hacia Inglaterra y a la penetración de este capital inglés a la economía argentina. Scalabrini Ortiz formó parte de la organización radical irigoyenista, también estudia la década infame, y analiza el pacto Roca-Runciman y la creación del Banco Central. ¿Cuál es su objeto de estudio? Bueno, precisamente el objeto de estudio fueron los ferrocarriles ingleses y su tesis es cómo estos ferrocarriles ingleses terminan con la industria nacional, creando una gran dependencia con Inglaterra. El revisionismo que surge a partir de la década del 30, bueno, se consolida a partir de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española también. El actual Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, se crea precisamente gracias a los aportes a las ideas, ¿no?, y a la insistencia de estos autores revisionistas. Se crea el 8 de agosto de 1938. Su finalidad primordial fue la enseñanza y la exaltación de la personalidad y el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Bueno, dentro de este instituto se consolidan dos vertientes de pensamiento. Por un lado, la que promueve un nacionalismo doctrinario, donde se gestan las obras de Palacios, que en este caso busca establecer que la historia debe tener una función pedagógica para la formación de una conciencia nacional, y bueno, y Palacios critica a Levene y a la historia liberal. La otra vertiente es la nacionalista republicana, que está integrada por un grupo que busca en las tradiciones argentinas los modelos a seguir. Aunque ambos, tanto la tradicionalista como la doctrinaria, reivindicaban la figura de Rosas y la Confederación Argentina.
Ahora vamos a hablar sobre la etapa del revisionismo y el peronismo. Porque cuando en 1943 el peronismo gana las elecciones, bueno, esto benefició al revisionismo para reafirmar los historiadores nacionalistas y fascistas, como por ejemplo Palacios, Ibarguren y bueno, los hermanos Irasusta. Bueno, ¿qué hacen todos ellos? Se alinean al peronismo, ocupando cargos públicos, y se adentran al sector educativo. Pero tenemos que destacar que el interés del peronismo era más que nada político e ideológico. Al peronismo no le interesaba tanto revisar la historia como a los liberales conservadores, ¿sí? El peronismo está más interesado en rescatar la fase militar de San Martín, pero no tanto la de Rosas, ¿sí? Porque para el peronismo era más importante el presente y proyectarse hacia el futuro que estudiar el pasado. El interés de Perón es poder ser insertado dentro de una línea histórica. Por eso en 1852 se interviene la Academia Nacional de Historia, y esto se hace más por una cuestión política que una cuestión historiográfica, ¿no? Su propósito, ¿cuál era? Bueno, eliminar a la oposición y que los historiadores que quedaban se sumen a esta línea de trabajo peronista. En 1955, con la caída del peronismo, bueno, el revisionismo se ve afectado, pierde espacios académicos que son recuperados por la nueva escuela histórica, pero van ganando seguidores, ¿no? Van ganando seguidores por el aporte de los revisionistas postperonistas que comparan a Perón con Rosas, y entre ellos José María, el autor José María Rosas, es uno de los que hace esa comparación, ¿no? Entre Perón y Rosas, más que nada en una línea, hace una historia lineal, ¿sí? Donde las ideas socialistas, antiimperialistas y políticas, bueno, plantean una mirada de líder de las masas populares y proteccionista, tanto a Perón como a Rosas, ¿no? Tenemos que decir que con esta corriente de historiadores postperonista aparece la historiografía como opinión pública, y eso se hace con el fin de poder atraer, ¿no? A todas las juventudes intelectuales y de clase media. Fermín Chávez es otro historiador que rescata y reivindica a los caudillos, silenciados más que nada por la historia luego de la batalla de Caseros, como por ejemplo fueron el Chacho Peñalosa y Felipe Varela, ¿no? Fermín Chávez lo que hace es un historicismo romántico y de las ideas, atrayendo a todos los jóvenes marxistas. Bueno, precisamente en esta etapa se pasa de ser una escuela académica a la opinión pública. Critican a Mitre y a toda la élite porteña precisamente por su identificación liberal y capitalista. Bueno, ¿qué nos resta decir? Bueno, precisamente que a partir de 1960 se populariza el revisionismo y pasa a identificarse con un patriotismo nacionalista, ¿no? Trabajando una figura de un Rosas antiimperialista, más popular, más afín a las masas populares, y comparándolo con Perón, ¿no? Por eso se busca dentro de la historia respuestas más que nada a las grandes crisis que estaban azotando a la Argentina de esos tiempos, ¿no? La crisis económica, la crisis política, la crisis social y bueno, todo el surgimiento de todos estos partidos, después los golpes de Estado, los gobiernos radicales, los gobiernos peronistas, y por supuesto hacen una gran crítica a lo que fue la década del 70 con todos los gobiernos militares y esa época oscura, ¿no? Del pasado argentino. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué podemos decir del revisionismo? Bueno, precisamente que fue una corriente historiográfica, ¿sí? Que exalta la figura de Rosas, que comenzó
siendo una historiografía que no se identificaba con la academia, que no se realizaba en instituciones académicas, no era una historiografía profesional, pero sí fue ganando terreno, sí aliándose con los poderes, resaltando el peronismo, el rol de Rosas, comparándolo con Perón. Bueno, ¿quiénes fueron sus máximos representantes? Bueno, Quesada, Sandías, Ibarguren, los hermanos Irasusta, Scalabrini Ortiz, bueno, José María Rosas. Y que podemos decir, bueno, que ellos trabajan sobre una etapa de la historia argentina que va de 1820, donde surgen estas anarquías provinciales, hasta la caída de Rosas en la batalla de Caseros. Gracias ¿cuáles son los aportes gracias al revisionismo que tenemos? Bueno, precisamente el Instituto de Investigaciones, ¿no? Juan Manuel de Rosas, que a través de esto, de ese instituto, bueno, ya se crea una academia propiamente donde poder trabajar el rosismo y donde poder difundir todas esas ideas, ¿no? Que surgen de esta nueva tarea de revisar la historia, de buscar no solamente la historia con aquellos héroes que participaron en la Revolución de Mayo o en los gobiernos independentistas, sino en los líderes más populares, ¿no? En esos caudillos provinciales, esos caudillos que tenían este perfil más popular, y bueno, comparándolo obviamente con quien fue en ese momento uno de los gobiernos más populares, fue el de Juan Domingo Perón.